Los tres, algunos les gusta dar conocer a personas cerquitas, divertidas. Entonces, como que esa parte de vandalismo. Alguien que llegó aquí lo desgraciadamente no llegó a ser porque el atacado de los delitos como se destruyeron los lugares existentes y solo sobrevivieron fragmentos. del lado derecho, Buenas tardes, adelante. Bueno, hay varios de esos que han sido, son dos solutos de vida. Sí, hay, por ejemplo, acá también están los sillas. Sí, ya. Eso ya está poblado. De hecho, le voy a rentar esos amigos privados para Sí, estamos ahora un poquito de semicírculo para no darle espalda a tal mira, vamos a ver la mesita. ¿Sí puedo, verdad? Sí. Aquí bien, nos juntamos. Bueno, ¿Tiene ahí, Nazario? acércate más, Nazario. Ahí estamos mirando. Sí, dale con eso. Acabo de comer. Nos podemos recoger. Ahí estaba Gerardo. ¿A qué hora quedamos? 6:38. Ok, bueno. Si ustedes consideran adecuado, esperamos a... Bueno, ya Podemos empezar en 5 minutos. ya somos bastante. Es que hemos estado empezando otras operaciones a las 7, pero hoy a las 6:30. Hay buen público y el que vaya llegando se pasa. Además está poniendo una parte de las otras veces sí le dábamos un poco más de chance porque había más. No, pero sí como que Es muy común en nuestro lado. No, y ya llegaron, ya se También. luego la gente dice, no, es que sí era. Sí, pero eso no sabía. Es lo que le estaba yo diciendo a Jesús. Jesús Guerra, servidor. Bienvenido. Nazario, bienvenido. Joel. Muy bien, Joel, bienvenido. Porque sí dice mucho de las pero además y de respeto Yo creo que sí, yo estoy grabando y llego a las 7 O si usted me dice, solo estamos grabando, no está en vivo. Fíjate que yo también tengo una responsabilidad, ¿Qué tal? Probando, probando, 3. Muy buenas tardes, sean todas bienvenidos, bienvenidas aquí a Punto y Coma para una nueva edición de nuestras presentaciones de libro. Esta vez nos complace darle la bienvenida tanto a Gerardo Ortega, editor de la editorial Urbanario, como al doctor Francisco, autor del libro que estaremos platicando hoy. Como todas las ocasiones, les agradezco por seguir apoyando a Punto y Coma, seguir apoyando la cultura en la ciudad. Este es un esfuerzo para promover lo que son las artes plásticas, la literatura, el teatro, el cine, como lo han visto en los diferentes niveles que tenemos aquí. Los dejo entonces con Gerardo y con Francisco. Muchas gracias por venir y sean bienvenidos. Gracias Jesús, gracias a Punto y Coma.
me llama mucho la atención el nombre punto y coma, y me recuerda a una canción de Lupita D'Alessio que se llama Punto y coma, que dice: usted no llega ni amante, punto y coma, ¿no? Ni a pecado llega, punto y coma, está repitiendo punto y coma. Entonces también me doy cuenta de que el punto y coma es un símbolo un poco difícil, un poco resbaloso para utilizar. No toda la gente lo utiliza bien. No todas las personas lo saben utilizar con propiedad y mucho menos con elegancia. Entonces yo creo que punto y coma es algo así como un organizador de ideas, de estructurar el pensamiento, y un poco la metáfora de ordenar y presentar de una manera más estructurada ciertas ideas. Preparé un texto, no lo voy a leer, bueno, lo voy a leer, pero comentado, se llama Cuando la posverdad nos alcance, al igual que la canción. Estamos en un sitio llamado punto y coma, un sitio cultural con el nombre del signo de puntuación más resbaloso, porque requiere más destreza para dominar. A medio camino entre el punto y la coma no siempre se reduce a una pausa discreta, sino es un sargento invisible que estructura el pelotón de las ideas complejas para que nuestro cerebro vea orden y acaso el ritmo de un músico de jazz en la hoja de un pensamiento. Como no lo veo muy común, y vaya que antes leía diariamente unas 30 notas recién escritas 6 días a la semana, cuando alguien utiliza correctamente el punto y coma, nace en mí un sentimiento de regocijo, casi una bienaventuranza, porque sé que estoy ante por lo menos un lector medianamente solvente. Incluso me da por esperar de dicho texto algo interesante, no sé, creativo, inteligente, reflexivo. Veo en el uso de ese signo de puntuación simplemente un ademán de precisión, como una idea sutil bien expresada, y elegante, como un natural por derecha de José Tomás, autor que todos sabemos que va a indultar. Cierto, no hay relación directa entre el buen uso del punto y coma e hilar ideas atractivas. Eso es creencia mía. Es como pensar que quien usa correctamente el habría en una oración condicional es una persona educada. Puede ser, puede no ser. En todo caso, uno busca señales para el optimismo, así sea en rastros minúsculos como un punto y coma. Porque dice cosas lindas la delicadeza con la que una persona usa con arte el punto y coma. Es como tener una dicción perfecta y que te hablen al oído. Por eso, punto y coma es un nombre engañosamente simple para un sitio de confluencia cultural en donde hoy nos reúne un libro que apela a la semántica. La semántica, como sabemos, es la disciplina que estudia el significado de las palabras y en general de las expresiones lingüísticas. El uso con el lenguaje es que parece un asunto inocente y terminado. Pasa desapercibido porque creemos que todos entendemos lo mismo, y más aún, que una realidad existe por el solo hecho de que inventemos una palabra para nombrarla. El doctor Francisco Sepúlveda Cañamar ha recopilado una serie de textos en un libro llamado Cuando la posverdad nos alcance, título que parafrasea a la película de 1973, cinta de carácter distópico que se llama Cuando el destino nos alcance, y Nazario Sepúlveda no me va a dejar mentir, que está aquí, va a decir si es del 73 o no, es del 73. Bueno, ya la libré con la primera cita. Bueno, este título, cuando la posverdad nos alcance, parafrasea esa película. En la película, el título, muy consciente para este libro, pues en la película 40 millones de neoyorquinos viven una sociedad catastrófica, sometidos por una pequeña élite que mantiene el control político y económico. El título original de la cinta, Soylent Green, se refiere al nuevo alimento, hecho a base de plancton lanzado al mercado, pero no era de plancton finalmente. El plancton había rojo y el azul, y el verde era un nuevo producto que finalmente se descubrió que no era plancton, sino era un producto innovador en ese momento. El doctor Sepúlveda Cañamar, de entrada, utiliza esta metáfora para desvelarnos que existe un engañoso producto que en el libro no se llama Soylent Green, sino se llama posverdad. Y aunque este último término no es un invento suyo, o sea, la posverdad,
describe exactamente la forma en la que es posible manipular la opinión pública desde una agenda política, apelando más a las emociones y a las creencias que a los hechos verificables. El plancton en este libro son las noticias falsas, las versiones no comprobadas que alimentan a un público ávido de enterarse, pero con muy malos hábitos alimenticios de noticias, más gustosos con las golosinas del entretenimiento y de lo que parece verdad, que educados para los nutrientes del que dan las fuentes verificadas de la información. Este libro es de semántica. Quizá el capítulo en el que esto es más evidente es el titulado Comunicación, en donde puede leerse, y cito esta parte: pero el punto es, y siempre será, si realmente comprendemos lo que nos quieren decir. Después de todo, tú serás culpable del mensaje que te dé, pero tú serás culpable de cómo vayas a interpretar dicho mensaje. Y en el Inter esperamos no terminar en planetas diferentes. Ahí termina esta cita. Quiero referirme a las ideas de Hayakawa. Hayakawa es un autor de origen canadiense de ascendencia japonesa que tiene un libro muy interesante que se llama El lenguaje en el pensamiento y en la acción. Y publicado en 1938 habla sobre la urgencia de utilizar el lenguaje como un medio para la mejor colaboración o comprensión entre los seres humanos. El libro es semántica y hay similitudes con el libro que hoy nos concierne, que hoy nos congrega. Para Hayakawa, el lenguaje es el instrumento por antonomasia para la cooperación y los acuerdos sociales, por lo tanto, para la paz. Esta descripción es una interpretación mía. Lo que sí es del autor de ascendencia japonesa es que, y cito, el lenguaje es el estudio de la interacción humana a través de la comunicación. Ahí termina la cita. Yo agregaría que el lenguaje es al mismo tiempo un producto, un fenómeno y una herramienta. Al leer Cuando la posverdad nos alcance, nos llama la atención que el autor, al fin un acucioso lector de noticias, esto también es deducción mía, tiene muy clara la diferencia entre un informe, una deducción y un juicio. Estos tres términos es el modelo o es un esquema que propone Hayakawa. En la parte más baja sería la información. La información serían los datos duros, verificables, hechos concretos. Esos informes sería lo más elemental y lo que estaría fuera de toda duda. Ese sería el primer escalón. El segundo escalón sería una deducción. ¿Qué podemos deducir a partir de esos datos? Ahí es donde empiezan los problemas, porque la persona A puede deducir una cosa y la persona B puede deducir una cosa distinta. Entonces ahí entra el nivel de argumentación, claro, basados en la calidad de la información inicial. Y por último, el juicio. El juicio, es decir, cuál es nuestra valoración a final de cuentas de un fenómeno social o de un hecho concreto. Ahí es donde se congela el cliente, como dice Cantinflas. Muchos revolvemos informaciones, deducciones o juicios, o bien comenzamos por los juicios y de entrada calificamos en algún sentido, y eso nos impide avanzar en la argumentación, porque de entrada nos estamos condicionando. Entonces, este esquema de Hayakawa yo lo aplico al libro Cuando la posverdad nos alcance, y veo que el doctor se basa en esta argumentación basado en hechos, porque menciona hechos, ahorita voy a mencionar un par de casos, menciona hechos, menciona deducciones y finalmente juicios, aunque también es cuidadoso con los juicios porque al final el lector tiene la última palabra. Entonces él da sus juicios, yo creo que es consciente de ello, pero más que juicios yo veo más informaciones y deducciones. Un informe es un dato verificable aportado por una fuente confiable, no es un rumor, no es un chisme, no es una apreciación subjetiva, no es un juicio de valor. El informe es el que se conoce como dato duro, digámoslo. En el capítulo Ninis y suicidios en México, que es uno de los capítulos del libro, el doctor Sepúlveda, por ejemplo, aporta algunas cifras tanto de desempleo, de salud mental y de suicidios de jóvenes en México. Al cruzar estos datos, nuestro autor deduce, ahí estoy subrayando, deduce que existe una relación entre estos tres factores, incluso de causa y efecto. Las deducciones, aquí es el segundo paso, son tan delicadas como los juicios, porque deberían provenir, como en el caso de Sepúlveda Cañamar, de fuentes confiables.
Eso es lo que no todos vemos al leer noticias o algún contenido que quiere pasar por verdadero. Las acciones y posiciones ante un hecho social surgen primero en un juicio, una postura. Dicha postura nació de una deducción, entre paréntesis, si A, o sea, un personaje público, cualquiera, lo dice, entonces debe ser verdadero. Y esa noción de verdad, o ese peso de verdad, está dado por el prestigio o el presunto nombre que tiene esa figura pública, lo cual pues debemos cuestionar siempre. Todas las personas podemos cometer cualquier error, o sea, no porque lo diga alguien fuera de toda duda está exento de equivocarse. Eso es muy importante. Sin embargo, esa deducción tendría que provenir de un informe fidedigno. No siempre es esto posible, pero la búsqueda de la verdad es también una actitud ante los datos. Cito dos temas que el doctor Sepúlveda aborda en este libro: el del movimiento antivacunas y el tema del aborto. En el primero de los casos, el doctor se pregunta: ¿podemos desechar a las nuevas vacunas en forma sencilla, aduciendo que fueron hechas con poca seguridad? Y él mismo contesta: no. Desde hace un buen tiempo, las disciplinas científicas se rigen por la bioética, la que no solo supervisa que los protocolos científicos, y los ensayos clínicos que se aplican o se aplicarán en humanos no conlleven riesgos innecesarios, sino que también llevan un registro de los resultados de tales ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos constan de 4 fases, etcétera, etcétera, y explica cada una de las frases. Lo importante es el rigor con el que un científico debe de plantear sus informes, o sea, sus datos, fuera de toda duda. Y en todo caso, reconocer si hubo un error. Hay una cuestión que me llama la atención en cuanto a los hechos sociales. Por ejemplo, si tenemos dos doctores en física, uno estadounidense, un ucraniano y un chileno. Uno de ellos aporta una solución a un teorema. Son tres, un ucraniano, un estadounidense y un chileno. Uno de ellos puede llegar a una conclusión, a demostrar un teorema, y no va a importar su nacionalidad, no va a importar su postura política y no va a importar su religión y sus creencias. Los otros, o sea, la comunidad científica está obligada a reconocer cuando un científico llega a un resultado correcto y verificable. ¿Sí? Cuando hay una situación en un ámbito humano, esto es difícil de que suceda, porque un ucraniano, un gringo y un chileno van a hablar de este fenómeno social de acuerdo a su propia historia, de acuerdo a su propia cultura y su visión. Entonces, esta mirada, este lente, se vuelve problemático, y lo que yo propongo es primero ser conscientes de que estamos viendo las cosas desde un cristal posible, desde un lente posible, que no es el único, y que evidentemente, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra historia de vida, según yo, estamos inclinados a una postura. Y incluso, aún más, hay datos que confirmen que lo que pensamos es correcto. Sí, porque podemos argumentarlo con datos fidedignos. Entonces, hay que ser conscientes de nuestra subjetividad para poder dejar la mente abierta para otras posibilidades. Hay crítica a gente, en el libro se menciona a los conservadores, a la gente de derecha, y yo digo, es muy probable, casi puedo asegurar, que algunos de los argumentos o de las posturas de la gente de derecha o de gente conservadora sean verdaderos y tengan razón, y yo quiero saber cuáles son, a pesar de que yo tenga mi propia postura y la tenga bien argumentada. Entonces, esta apertura de pensamiento es propio de los científicos, y eso me parece muy sano, que a pesar de que tengamos diferentes nacionalidades, en este caso diferentes posturas ideológicas, podamos reconocer argumentos válidos en un, voy a subrayar, adversario, ¿no? Eso debería ser secundario. Vuelvo al texto.
y aporta el doctor otra carta, un hilo más para la comprensión de este debate, o sea, de los antivacunas, o quizá falso debate. Y cito: desde hace tiempo el movimiento antivacunas ha prosperado porque, por desgracia, inició debido a un falso reporte científico de 1997. Ahí me parece muy interesante que se cite, le faltan unos datos para ir a comprobar de cuál estamos hablando, ¿verdad? Y verificar qué tan sólido es, ¿no? Que acusaba a cierta vacuna infantil de provocar autismo, aunque se confirmó que dicha investigación fue fraudulenta y poco menos que una patraña. Muchos no vieron necesidad de aplicarse vacunas, con el consiguiente aumento de dichas enfermedades, como el sarampión, desde antes de la pandemia. Hasta ahí la cita del doctor Sepúlveda. El segundo tema al que me quiero referir de este libro es el del aborto. Aquí va una pregunta y un dato. El dato: ¿en qué momento se le otorga el estatus de persona al embrión? Pregunta para el doctor, ahorita me la contesta. ¿Hasta qué momento de la gestación podemos hablar de embrión? Y el dato es una declaración, y esta es una cita de la Corte, asumo que es la Corte de Estrasburgo, me parece, la Corte Interamericana. Dice: la Corte concluye que la interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el sistema interamericano confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión. Esta es una cita y es una declaración de la Corte Interamericana. Dejo al lector la argumentación que expone el doctor Sepúlveda, que comienza con la premisa del momento en que el producto de la gestación presenta actividad cerebral y pasa por derribar algunas falacias, ¿sí? Porque ahí está un dato, que se convierte en persona cuando hay actividad cerebral, y eso se da en un momento muy específico y hay datos concretos. Bueno, cuando la posverdad nos alcance, es para mí un libro que recurre a la semántica y a la argumentación lógica para desmontar algunas falacias populares y nocivas. Esto es un juicio mío, que provocan ideas poco rigurosas y que por lo demás benefician a ciertos grupos de poder. Como buen escritor, el doctor se encarga de nombrar y de proponer nuevos significados a ciertas realidades ya conocidas, para que los lectores tengamos un poco más de luz sobre los asuntos sociales. Su uso del lenguaje, que es la bisagra entre la actividad social y el sistema de ideas de un conglomerado, nos da pie a la reflexión de otros temas de actualidad, como por ejemplo la reforma eléctrica, o a partir de qué informes podemos acercarnos de forma racional a la revocación de mandato, por ejemplo. Es otro tema también de actualidad. Recomiendo este libro, que es a la vez cálido, humano y argumentativo. Invito al lector que también conozca este libro con una postura crítica, que es la misma postura con la que el autor aborda los asuntos públicos de mayor actualidad en nuestro país. Otra característica que me llama la atención del libro es que son una serie de textos, pueden ser, digamos, artículos que parecen una conversación, y está en un lenguaje muy cálido que acerca mucho al lector, porque suena un poco a charla informal en algunos momentos. Sin embargo, tiene sustento argumentativo debido a las lecturas del doctor y también algunos datos. Entonces, cada capítulo es relativamente breve y aborda diferentes asuntos relacionados, todos con la importancia de los datos verificables, de la comunicación, de la semántica y algunos cuantos temas de actualidad, como son los jóvenes, los ninis, la reforma eléctrica no se menciona ahí todavía, pero más adelante va a haber algo. Bueno, estos son mis comentarios. Ojalá les guste el libro. Se los recomiendo, es muy ligero, es muy amable, y también se van a llevar algo de reflexión, sobre todo en la narrativa del doctor Sepúlveda Cañama. Si quieren, abrimos una conversación y le doy el micrófono al doctor. Gracias, buenas tardes por venir. Veo algunas caras conocidas, gracias por venir de nuevo. Ahorita que estaban tomando fotos y películas, iba a pedir que me tomaran mi mejor ángulo, pero estoy redondo y el círculo no tiene ángulo, así que estoy frito. Pero bueno,
De lo que estabas comentando, no sé por qué se me ocurrió hacer el libro. Mucha gente, yo empecé a escribir en redes sociales, soy de los nuevos escritores que se hicieron en redes sociales, veía muchas opiniones y dije, bueno, si todos están opinando, vamos a opinar también. Pero aquí entró mi entrenamiento científico, soy maestro en ciencias médicas. Vamos a ponerle orden a todo esto que está ocurriendo y pues una cosa llevó a otra. Hay muchas cosas que yo puse que a lo mejor de primera instancia oyen los temas y pueden pensar que no tienen relación, pero yo encontré que todo está relacionado. No soy físico, pero sí creo en una teoría de cuerdas y supercuerdas que hacen que todos estemos unidos de una forma u otra. Hace mucho que soy un convencido del efecto mariposa. Puede aletear una mariposa, no sé, en Singapur, y aquí vamos a tener un huracán, ojalá lo tengamos. Pero sí hay muchos detalles que a veces se pasan y que son muy importantes para poder comprender muchas cosas. El aborto. No soy un católico practicante. De hecho, cuando estaba haciendo mi maestría, una vez estábamos discutiendo filosofía política y me pregunta la maestra, ¿marxista? Digo, sí, pero como el catolicismo, no practicante. Yo fue lo que me inculcaron en la facultad, o sea, estar en contra del aborto, pero empecé a checar varios datos. Cuando vi que se legalizó en la Ciudad de México, uno de los fundamentos por los cuales se pudo legalizar fue la tesis de Jorge Carpizo. Tesis precisamente que trata sobre la actividad cerebral y donde indican algo que es muy cierto. Cuando alguien tiene muerte cerebral, pues ya prácticamente se le declara la muerte en sí completa del cuerpo. Y lo mismo se planteó para ver en qué momento se podía decir que un embrión ya es pues alguien viable. El embrión sí tiene ciertos derechos jurídicos, no soy abogado, pero sí sé que sí tiene ciertos derechos jurídicos, pero no puede ser una entidad jurídica en sí, porque fue un problema que vivieron tanto la Corte de Estrasburgo en Europa como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los pro vida, lo cual es un eufemismo posverdadero porque no creo que nadie esté en contra de la vida, yo prefiero decir pro decisión contra antidecisión. Sí, exactamente. Los pro vida pidieron que, así como aquí en Nuevo León, que le vaticiné a mucha gente que eso iba a ser una controversia constitucional desde hace mucho tiempo, querían que se viera que ya desde el momento de la concepción ya es un ser vivo. Pero ahí el problema fueron todos los embriones congelados de las clínicas de fertilidad. En el momento que se legislara eso, esos embriones tenían que ser implantados, porque si no se estaba violentando su derecho a la vida. El problema es, ¿a quiénes se los iban a implantar? Ibas a violentar los derechos de mujeres ya hechas y derechas por un embrión. Entonces, pues vieron que era imposible y ambas cortes dijeron, no podemos darle la seguridad jurídica del derecho a la vida a un embrión. Así de simple. Entonces, para atrás todo. Se viene la ley, se autoriza en la Ciudad de México y, bueno, al fin, una cosa son tus creencias religiosas, culturales, y otra los datos científicos duros. No puedes hacer que uno esté peleado con otro si eres un buen científico. Así, esa es mi creencia. Se demostró que la tercera causa de muerte materna en México son los abortos inseguros. En el momento que se legaliza en la Ciudad de México desapareció esa causa de muerte materna. Entonces, los hechos eran bastante claros. Legalizando el aborto, dejan de morir mujeres. Se acabó, o sea, no había forma, por lo menos para mí, de poder debatir ese dato. Ya que, obviamente, que si vamos a juzgar a las mujeres, que hay inequidad en eso, obviamente todo eso ya entra dentro del ramo judicial. Obviamente se veía que había mucha inequidad, o sea, al final de cuentas un embrión no lo hizo solo la mujer, también el hombre, y la única que estaba siendo castigada era la mujer. Pero científicamente los números eran muy claros.
un aborto legal evitaba que las mujeres murieran. Es como, creo que también lo pongo, yo como médico, como católico no practicante, pues nunca voy a fomentar que alguien aborte, hay muchos otros métodos para evitar un embarazo. Pero de ahí a perseguir a las mujeres porque quieren abortar, discúlpame, pero ya no estamos en la Edad Media. Eso fue lo que yo plasmé, lo pongo ahí para que la gente lo considere, no es para convencer a nadie. Y otros detalles también que entran, por decir, la tauromaquia. Ahorita la Constitución de aquí de Nuevo León ya autorizó la tauromaquia como un evento cultural. No está mal que lo hayan puesto como un evento cultural, porque es una cultura que viene desde la Edad de Bronce, desde los minoicos y los cretenses. Era la forma en que los jóvenes podían demostrar que ya podían entrar a la edad adulta. Y en algún momento, cuando dejó de hacerse esos eventos, sobre todo después de lo que había pasado con los circos romanos en la Edad Media, el uro, que era el toro que se usaba, que era mucho más grande que el toro de Lidia que tenemos ahorita, desapareció. Ya había el antecedente. Vuelve ya la tauromaquia en la Edad Media, aparece el toro de Lidia. Yo también estaba en contra de las corridas de toros, pero me acerqué a platicar con los que saben de eso y me dijeron algo muy sencillo que se comprobó después con lo que hicieron con los animales de circo. Si desaparece la tauromaquia, se va a extinguir el toro de Lidia. Por hacer algo bueno vamos a provocar otro desastre que ya ocurrió en el pasado con el uro y que se comprobó al ver lo que hicieron con los animales de circo. Entonces, ¿qué te queda? Pues bueno, puedo estar en contra, no me paro en una corrida de toros, pero tengo que estar consciente de que si quitan las corridas de toros va a desaparecer una especie animal por tratar de protegerla, lo cual es una paradoja, pero es una paradoja como muchas que existen en la naturaleza. Entonces son ese tipo de cosas. El pugilismo, mucha gente no le gusta el pugilismo porque es violento, pero siendo sinceros, los humanos somos violentos. La única diferencia es que le hemos puesto reglas a nuestra violencia. Incluso la guerra tiene reglas, y si no las sigues vas a ser sometido a un juicio. Entonces, paradójicamente, mucha gente no lo sabía, el suegro sin querer de Oscar Wilde, el marqués de Queensberry, fue el que puso las reglas modernas del pugilismo y fue el que refundió en la cárcel a Oscar Wilde porque era el amante de su hijo y fue el que propició a alguien que nos dejó el pugilismo, que ahorita disfrutamos mucho, por lo menos yo, cuando sé que no están truqueadas. El Canelo no lo veo, pero cualquier otro sí lo veo, las peleas en Las Vegas. ¿Quién iba a decir que alguien que nos dejó eso iba a acabar con uno de los mejores poetas de la historia de la humanidad? Son detallitos que se entrecruzan, que a veces mucha gente no ve esos guiños, otros sí los vemos, pero pues no le damos importancia. Y dices, te das cuenta cómo hay cosas que están relacionadas en sí. ¿Por qué la posverdad? A esto es al meollo lo que quería llegar. Vivimos una época de relativismo, todo es relativo. Laissez-faire, deja ser. Pero el problema es que no podemos ser tan permisivos. ¿Por qué? Porque entramos en una discusión, y sobre todo ahorita, y yo creo que todos lo han visto, es que es tu verdad contra mi verdad. Discúlpame, pero como científico eso no lo puedo aceptar. Hay una sola verdad, o por lo menos vamos a tratar de acercarnos a ella. Hay teoremas de matemáticos de la verdad que nos indican que no vamos a poder llegar matemáticamente a la verdad. Hay también tratados filosóficos que indican que nos podremos acercar a la verdad, nunca tenerla. ¿Por qué? Porque a lo mejor una verdad ahorita, ese paradigma va a cambiar después. Pero mientras no podamos demostrar que tenemos que cambiar ese paradigma, el paradigma ya está y tenemos que seguirlo. Entonces, muchas cosas ahorita. En la mañana estaba discutiendo con algunos. ¿A quién le crees por la guerra en Ucrania? ¿A los medios noticiosos occidentales o a los medios rusos? ¿Cuál dice la verdad? El problema es que si no ves ambos, nomás vas a tener un sesgo, la cultura. El sesgo, lo que mencionabas de los científicos, es el sesgo del científico, porque no dejamos de ser humanos y tenemos un bagaje cultural que nos puede estorbar a la hora de tener que ser objetivos. Si quieres realmente llegar a una verdad, tienes que ver la mayor cantidad de información posible para poder llegar
a esa verdad. Y probablemente tu interpretación de todos esos datos sea diferente a la interpretación de otra persona. ¿Qué te queda? Los números. Los números para poder tener la certeza de que lo estamos haciendo bien. Lo que me preguntabas ahorita sobre la reforma eléctrica. Hace 2 o 3 semanas fui al foro, lo hicieron aquí en el Antonio I, vino gente de la CFE, vino un senador, José Narro, no se me olvida el nombre. Y lo que me encantó es que básicamente fueron números lo que dieron. Cómo tenían detenidas o tienen detenidas a las plantas de la CFE, cómo las plantas de la CFE prácticamente, si las ponen a trabajar, pueden suplir, o mejor dicho, proporcionar toda la electricidad que necesita el país. Que no es lo que busca ahorita la CFE. La CFE lo que quiere es que también haya inversores privados, que no sea un monopolio, porque ya no podemos tener monopolios por los compromisos que tenemos con el tratado de libre comercio que tenemos con varios países, empezando por Estados Unidos, así como con Europa tenemos también un tratado, una cláusula democrática, una cláusula de derechos humanos que impiden que vayamos a ser como Cuba o Venezuela, y que mucha gente no conoce esa cláusula democrática. El punto es que empiezan a comentar esto los que utilizan más o que producen electricidad de forma más limpia es la CFE, y por mucho sobre los privados. Los que se han llevado todo el dinero prácticamente han sido los privados, porque los hemos subsidiado con casi $500 billion, 460,000 millones de pesos. Pero el problema es que tienen un sistema muy perverso. El productor de electricidad más caro es el que va a imponer el precio en lugar de que sea el más barato. Y digo, ¿qué clase de competencia es esa? Normalmente yo busco lo más barato, no lo más caro, y aquí está al revés. Entonces está muy truqueado. La CFE la tienen amarrada de manos. Pueden tener, de hecho tienen el mismo equipo que los productores privados, pero no pueden producir la electricidad, nomás la pueden pasar, y al pasarla, al transportarla, se me fue el término correcto, pero pongámoslo así, al transportar la electricidad, los productores privados no la pagan, ese precio nos lo pasan a nosotros en nuestros recibos. Entonces dices, oye, ¿cómo? ¿Te vas a llevar todo de todo? Pues como que algo está mal. Y son números, o sea, lo que me encantaba es que era número tras número. Como buen científico, yo sé que muchas discusiones, la retórica no los va a ganar. Las que van a ganar las discusiones son los números, porque los números ahí están, es el informe, es lo real. Entonces, en este momento, ¿cuál es la importancia de la reforma, o en sí, cuál es la importancia de todo lo que está haciéndose en este momento políticamente? Es algo bien importante y se llama soberanía. No sé aquí cuántos sepan cuánto tiempo tenemos de reservas de gasolina, o de gas, o de electricidad, para un caso de emergencia, por decir que Estados Unidos se peleara con nosotros, o que entrara en guerra con China y que nos cierre la llave. Ya lo vivimos en febrero del 2020, cuando se congeló el gas en Texas, y aquí los privados no les interesó, y afortunadamente la CFE ya se había puesto las pilas y estaba listo para entrar al quite, y solucionaron ese problema mucho antes que los tejanos. Ahí ya estábamos preparados, pero antes de que estuviéramos preparados en el 2018, todo eso, entre el 2018 y el 2020, medio ya fueron metiéndole a todos los centros de producción de electricidad, termoeléctricas, hidroeléctricas, que tenían detenidos la CFE. Si no lo hubieran hecho a partir del 2018, del 1 de diciembre, hubiéramos estado peor que Texas, hubiéramos tardado hasta un mes en poder recuperar la electricidad. Como le decía ahorita Gerardo, olvídate de las industrias, estábamos en mitad de la pandemia. ¿Qué hubieran hecho los hospitales sin electricidad en medio de la pandemia? Si así critican que se murió mucha gente, ahora imagínate los hospitales sin electricidad. Para los que no conocen el dato, gasolina nomás tenemos reservas para 3 días. Gas no tenemos reservas ni para un día. Se están ahorita haciendo almacenes para gas, para tenerlo ahí, para tener, como la mayoría de los países, 40 días de gas, 30 de gasolina, de reserva para una emergencia, y tener nuestros propios medios de producción de electricidad. Porque a final de cuentas, eso es lo que se está peleando ahorita. No ser una colonia,
tener nuestra propia soberanía precisamente para una emergencia, porque no sabemos los vaivenes, el sentir, cómo amanezca algún político en alguna parte del mundo que de repente nos vea feo y que nos cierre la llave. Por eso es lo importante de saber esto de la verdad. Para mí solo hay una. Venimos de una época que era políticamente incorrecta, nuestros abuelos hablaban muy feo, pero al entrar en los eufemismos para ser políticamente correcto, ese era mi temor, que llegáramos a un punto donde la verdad fuera discutida. Es que es tu verdad contra mi verdad, no. Ahí sí, ese eufemismo no te lo voy a aceptar. La posverdad, eso no existe. Algo es verdadero, lo tienes que medir, lo tienes que comprobar que es el mejor paradigma comparado con tu paradigma. No es que tu verdad es mejor que la mía, muéstrame los números, es así de sencillo. Discúlpame, soy científico, tienes que hacerlo de esa manera, porque si no, probablemente lo que estemos haciendo se vea bien políticamente, pero a la larga va a acarrear problemas que no estamos viendo. No sé si quedó claro. Si hablé muy rápido fue el café. Pero bueno. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, gracias. ¿Quién por allá? Francisco, ¿verdad? Sí. ¿Puedo hablar de tú? Sí, claro, claro. Pues muchas felicidades por tu libro. Gracias. Gracias por la presentación. Mi pregunta es, ahorita que lo estaba escuchando tanto a ti como a tu presentador, ¿qué pretendes con el libro? Cuando yo lea este libro, ¿qué pretendes de mí como lector? ¿Qué nos quieres dejar? Se me hace que es la mejor pregunta que me han hecho. Todos, yo pienso que cuando alguien hace un libro lo que busca es moverle algo en la mente a la persona. No necesariamente tiene que ser que pienses como yo, pero sí ver desde otro ángulo, en este caso mi ángulo, ciertas cosas. Los griegos decían, cuando todos piensan igual, alguien no está pensando. Entonces yo me di cuenta que lo que busca el sistema es que todos pensemos igual. Y más que nada yo lo podría sintetizar así, espérame, tú tienes tu propio criterio, úsalo. No tiene que ser igual que el mío, lo que sí tiene que ser es que aprenda a sustentarlo. Aprende a sustentarlo. Si tú sabes que tu criterio está bien, nomás susténtalo. Es todo. Yo creo que en eso se puede sintetizar lo que yo quiero hacer con este libro. No hacer las cosas porque es políticamente correcto o porque es la moda. La ciencia no es una moda, la ciencia tiene miles de años y es realmente lo que nos ha ayudado a salir adelante. No es un libro científico en sí, no es un libro de divulgación científica, no es un libro de filosofía, no es un libro de política, es un libro para decirte, han pasado estas cosas, a lo mejor no te diste cuenta de ciertos detalles, todo esto está sucediendo, a lo mejor no lo ves desde esta perspectiva, te voy a decir mi perspectiva para ver qué opinas tú. Si estás de acuerdo, qué bueno, si no, nomás espero que te deje algo, pero es básicamente eso, no ver todo como quieren que lo veamos, sino verlo a manera crítica, a manera de que voy bien o me regreso, porque no quiere decir, si me están diciendo vas bien por aquí, no te salgas por aquí porque eso está mal, no, eso no es científico. Y por ejemplo, ¿tú crees que el pensamiento crítico sea una capacidad de las personas? Es decir, puede ser que personas no tengan esa capacidad, pero porque es una habilidad no desarrollada. A mí me da esa impresión muchas veces, digo, tú, como acabas de comentar, en redes sociales, pues ahí se ve mucho eso, ¿no? En donde dices, bueno, pues yo no sé si las personas tengan esa capacidad de crítica, de analizar, de procesar datos. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? ¿Crees? Mira, te voy a contestar con un pensamiento que me enviaron de Arturo Pérez Riverte. En redes sociales, por desgracia, hay mucha gente con ideología, pero sin biblioteca. Se oye muy elitista. Yo les decía, voy a ser bien sincero, soy norteño. Yo les decía ignorantes y se los restregaba en la cara. Y aquí hay 3-4 personas que me conocen de años desde que estaba pequeño y ya saben cómo soy. Entonces,
El detalle es, como yo les digo, oye, si a mí me dicen que estoy gordo, ¿qué hago? Pues me salgo a correr, me pongo a dieta, voy a adelgazar. Pero si te digo que estás ignorante, ¿por qué no te pones a leer lo que dicen? O sea, acaba de suceder ahorita. ¿Qué fue lo que hizo la oposición? Yo soy morenista, estoy sesgado por ahí. Aquí no hablo nada de López Obrador ni nada de eso, ¿eh? Ese va a ser mi otro libro, ahorita todavía no, ya está prometido. Aquí es muy neutro, muy imparcial en ese aspecto. Pero sale la oposición que los estados donde hubo más participación son los estados con más analfabetismo. Dije, nos vamos a llevar a las patadas. Ahí te va la mía. Los estados con menos participación fueron los que tenían más defraudación fiscal. Dice alguien, no, pues es que eso es culpa de los analfabetas, porque si ellos pudieran estudiar también hubieran hecho fraude. Dije, a ver, criatura, fíjate bien lo que estás escribiendo, lo que estás diciendo. Tú me estás diciendo que todos los analfabetas, o sea, yo lo que te estás enojado porque yo dije que pues el analfabeta estudiando se quita, pero lo ladrón nunca se quita. Y me respondiste esto. Entonces lo que estás proponiendo, fíjate el silogismo, todos los analfabetas son ladrones potenciales, pero todos los que ya estudiamos somos ladrones sin el potencial. Le dije, aquí el problema son los estados que propiciaron la defraudación, no la educación, porque con lo que tú estás diciendo que la educación nomás es para ser ladrones. De antemano estás bajo una premisa falsa. Ya no me pudo contestar nada del tipo. ¿Por qué? Porque por desgracia muchas generaciones nuevas ya no llevaron filosofía ni lógica, no saben lo que es un silogismo, no saben lo que es un axioma. Hablan porque pues pueden hablar, es la realidad. No quiere decir que lo que digan esté bien estructurado, haya sido analizado, pero pues decir que ellos si pudieran estudiar roban y nosotros robamos porque estudiamos, como que ni se dio cuenta de lo que había escrito. Muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por allá? Sí, gracias. Joel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hay una parte donde se refiere a la reforma eléctrica, el asunto de la reforma eléctrica. No, aquí no, en este libro no. Bueno, hay una parte donde dices que la retórica puede ganar. ¿En qué parte? Un momento que esa frase sí la utilizaste. No. La retórica, a lo mejor se me... La retórica no le puede ganar a la ciencia. La retórica no le puede ganar a las matemáticas. O sea, llega un momento en que el hecho de estar hablando va a topar con los datos duros, que son las matemáticas. Puedes tener muy buena retórica, pero si no lo sustentas con matemáticas, de nada va a servir. Hay un libro, no sé cuántos lo hayan leído, se llama Tropas del Espacio, de Robert Heinlein. Acá mi compadre Rubén es fanático como yo de Robert Heinlein. Robert Heinlein es un autor muy incomprendido, porque él salió de West Point y lo tachaban mucho de fascista, pero muchos dicen que realmente él lo que hacía era una crítica del fascismo. Él escribió en los 30s y en los 40, sobre todo cuando pues había el fascismo, había mucho racismo en Estados Unidos. Y a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque cuando están en lo que es el equivalente al college, en esa época, planteaban un problema, pero el maestro les decía, demuéstramelo matemáticamente. Yo lo leí cuando estaba en prepa y dije, caray, ¿cómo es eso? Con el tiempo aprendí que para poder hacerlo necesitas estudiar ciencias, para tú plantear una hipótesis, en base a esa hipótesis, demostrarla matemáticamente. Voy a poner un ejemplo que me acaba de suceder. Yo soy oftalmólogo. Todos mis pacientes invariablemente se quejaban de que los resultados no son los que ellos querían. Yo soy cirujano de retina. A diferencia de los cirujanos refractivos o de catarata, que son los típicos de las películas que quitan el parche, ya veo, la retina es otro boleto porque es tejido nervioso y es como una neurocirugía. Y ya sabemos cómo son las neurocirugías. Entonces, yo lo que quise comprobar era, poniéndole láser a los pacientes con retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en edad laboral, cómo quedaban y ver cómo estaban ellos de satisfacción. Demostré matemáticamente que mejoraba su visión.
matemáticamente, y eso pues tenía que ser reproducible, porque si no, ya desde hace mucho láser se sabe que ayuda a estabilizar o mejorar la visión. Por eso es el tratamiento que se usa en los diabéticos. Si me ha salido otra cosa, mi metodología estaba mal, pero no, la reproduje, quiere decir que voy bien. Pero ya al momento de medir la satisfacción de los pacientes, estaban conformes con el trato, estaban conformes con la información, pero aun cuando había mejorado su visión, no estaban conformes con el resultado. Y eso le hizo ruido a mucha gente, y yo escucho a muchos compañeros que dicen, es que el paciente no está conforme, cuando yo ya le dije, pues ya mejoró su visión. ¿Qué parte sea? No sé, es algo muy subjetivo, es algo que tenemos que estudiar, pero fue lo que aprendí en ese momento. O sea, el paciente puede decirme, doctor, no estoy a gusto, no estoy conforme, aunque yo le enseñe que mejoró. Y ya lo comprobé matemáticamente, que lo que me está diciendo lo comparten muchos pacientes, y de eso se trata la ciencia. Estoy encontrando un problema, el paciente no está satisfecho, a pesar de que le di la información, a pesar de que lo traté muy bien, a pesar de que todas las demás variables, todo bien, pero no está satisfecho el paciente. Entonces, yo siempre quise estudiar ciencias desde que leía Robert Hyland, porque cuando vi que lanzaba el maestro ese reto, ok, tú tienes este argumento, vamos a llamarlo argumento, no hipótesis, porque él decía, este es tu argumento, demuéstramelo matemáticamente. Entonces ahí fue donde vi, siempre me han gustado las matemáticas toda la vida, pero sobre todo la importancia, porque es algo en lo que realmente lo estabas aplicando. Entonces, muchas discusiones, llega un punto donde digo, ok, no me vas a convencer tú a mí, ni yo te voy a convencer a ti. Los gringos tienen algo que dicen en las películas que mucha gente no se da cuenta aquí en Latinoamérica, pero yo sí me he dado cuenta. Dicen, give me the math, dame las matemáticas. Yo nomás oigo eso y digo, eso es lo que ha permitido Estados Unidos, o que permitió que llegara a ser potencia. Y era bien común en las películas. Oye, tenemos este problema, dame los números. Pongan atención en muchas películas. Cuando dicen eso, ahí va. Ahí está el método americano que permitió que llegaran a ser potencia. Cosa que por desgracia a los mexicanos nos falta mucho. Y esa es una realidad. Bien, nada más sí, ya me acordé, era cuando hablaste de los foros donde estuvieron dando números. Sí. Esa parte. Es cuando comentaste que la retórica podía ganar. En cierto momento, puede ser que lo haya entendido mal, pero a lo que me refiero es que ojalá la retórica no gane en la discusión del próximo. No creo, porque los números que trae la CFE ya se los pasó a los legisladores que quieren apoyar, que se cambie la ley precisamente por lo que he comentado. Estamos apoyando a los extranjeros, están llevando todo, nomás nos están aumentando los precios. Ya vimos lo que está pasando en Europa. Yo creo que aquí la mayoría no quiere que estemos como en Europa, que realmente lo regresaron a la Edad Media. Tienen que estar con velas o con quinqués porque no pueden prender las luces. Entonces yo creo que nadie quiere eso. Pero bueno, veamos qué pasa el domingo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Si es que el domingo va a ser el debate en el Congreso. Este domingo. El domingo. Sí. Iba a ser este martes, pero Morena lo cambió para el domingo. A ver, una pregunta. Sí. Y movilizaciones también. Sí, ya oí que va a haber movilizaciones. De hecho, yo presentí que a lo mejor resucitan en Domingo de Resurrección a las adelistas y los Juanes del 2008. Que yo me acuerdo en una reunión con López Obrador en el 2010 en el Comité Municipal de Guadalupe, éramos no más de 30 personas, y él dijo, ya no vamos a movilizar a la gente, y todos nos quedamos, ¿por qué? Nomás para que vean el colmillo. Él dijo, vamos a dejar que metan las reformas, para que la gente vea lo que realmente son. Y en ese momento a toda la gente nos la van a enviar a nosotros en bandeja de plata. Dicho y hecho. Sí, en el 2012 le volvieron a hacer fraude, porque compraron los votos. El límite de campaña eran 360 millones de pesos, el PRI gastó 4.200 millones, de los cuales no pudo comprobar su origen, pero al INE le valió sorbete en ese momento. Luego acá en el 2021 por 14,000 pesos nos quitaron 2 gobernadores, cuando perdonaron 4.200 millones de pesos, pero pues ellos dicen que son impolutos e inmaculados, que después de Dios están ellos, así que bueno, tenemos que soportarlos mientras
suceden otras cosas. Bueno, la pregunta. Sí. Has enfatizado mucho, muy bien, la parte racional, epistemológica, la dimensión epistemológica de la definición de posverdad. Pero en la definición de posverdad, según el diccionario Oxford, cuando la lanza o se difunde públicamente el neologismo, y en la Real Academia, tiene el componente de emoción, la parte emotiva, y que eso pues, es muy diferente de la parte racional. Y se ve hay muchos ejemplos muy simples, payasosos, de un poema de Borges, un discurso del Papa, o un escrito del Papa, una sección de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, etcétera, que se aplicaba a la pandemia. Y entonces uno le responde, ¿verdad? Ese no es la autoría. Borges no escribió ese poema, García Márquez no escribió ese capítulo, etc. Y la respuesta emotiva, no ante la verdad objetiva, de la autoría, ¿verdad? De ir a la fuente, sino la parte de la respuesta emotiva es, pero está bien bonito, me gusta mucho, me emociona, o me enoja, ¿verdad? Cuando se refieren a AMLO como pinche loco, el viejillo, el cacas, etc. Entonces ahí ¿cómo aquí lo podemos explicar al libro sencillamente. Oye, vamos a legalizar el aborto. ¿Cómo reaccionó mucha gente emotivamente? No, ¿qué te pasa? ¿Van a ser unos asesinos? No, yo soy médico, yo me voy a poner bajo la objeción de conciencia, bla, bla, bla. Y tampoco sabían lo que era la objeción de conciencia mucha gente, ¿eh? Digo, yo hice 2 doctorados, en ninguno de los 2 me dieron el título, no por falta de méritos. En uno fue por ser de Morena y en el otro por mi activismo médico. Es la realidad, pero esa es otra historia que después la voy a escribir. Pero tengo todo el estudio, de hecho mi línea de estudio por parte de Ciencias Médicas hizo que me invitaran a formar parte de la Real Sociedad de Medicina de Inglaterra. Yo nunca he visitado Inglaterra, pero es como les dije, por la parte emotiva sí, vas a decir, es que son unos asesinos, ¿cómo vamos a matar a estos niños inocentes, bla, bla, bla? Ok, es tu parte emotiva, es tu verdad, no la voy a discutir. Ahora, no se están muriendo más mujeres por abortos ilegales. Contéstame eso, ¿qué piensas? Ya no me podían decir nada. Trataban de usar retórica. No, dame números. Aquí está que no se están muriendo las mujeres, están sobreviviendo. Estamos evitando un problema de muerte materna. Estamos siendo más igualitarios en el sentido de que no estamos persiguiendo mujeres, porque nomás se perseguía a mujeres, no se perseguía a los hombres que las habían embarazado, lo cual también pues era bastante inequitativo, bastante injusto. Entonces, el científico no es una máquina, pero tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, porque si no entra el sesgo del científico. Sabemos que la mayor parte de la gente que no tiene el entrenamiento, pues va a sacar la parte emotiva. ¿Qué te queda? Cualquier cantidad de discusiones he tenido que llegar a ese punto, como dicen los americanos. Give me the math, dame los números, dame las matemáticas. Y es donde digo, tú me preguntas, ¿por qué se autorizó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Te estoy dando el motivo. Ya, si tú no lo aceptas por la parte emotiva, no puedo hacer nada. No puedo obligarte a que lo aceptes. Te estoy demostrando por qué otras personas sí lo aceptaron. Si no te gustaron esos legisladores que hicieron esto, que hicieron lo otro, vota por los legisladores que piensen igual que tú. Si la mayor parte de la gente apoya a los legisladores que están haciendo estos cambios, tienes que preguntarte por qué la gente está haciendo eso. Eso implica otros estudios. ¿Qué está pasando con la mentalidad del mexicano que permitió esto, que permitió esto otro? ¿Por qué cambiamos esto? ¿Por qué? Porque teníamos un paradigma que era una verdad y lo estamos cambiando por otro. Así de sencillo. Pero no fue por capricho. Eso es, yo creo que lo fundamental que hay que tener en cuenta. Muchos cambios no es que sean caprichos. ¿Cuántas veces no hemos oído? Es que todo que están haciendo esto es un capricho del viejito. Ocurrencias. No, o sea, son cosas que están estudiadas, que se vieron, que muchas veces nos sentamos a platicar. Hay una anécdota, cuando mostraron el proyecto de Nación el 20 de noviembre del 2017, pues dijeron que no iban a quitar la reforma eléctrica. Nos juntaron en el Four Points Sheraton, fue Poncho Romo a hablar con los que éramos la estructura de defensa del voto en ese momento,
y nos dio la noticia. No, se fueron todos los radicales. ¿Qué te pasa? Allá está un compadre mío que estaba conmigo que no me va a dejar mentir. Compadrito Lalo. No, se le fueron a la yugular. Y en ese momento Poncho Romo ya sabía, ya cuando todos se aplacaron, dice, no la vamos a quitar, nomás vamos a revisar los contratos que estén bien hechos. No, ahí me reí yo, dije, no, ya. ¿Qué acaba de pasar ahorita? 110 contratos van para atrás porque están hechos con las patas. Pues ya sabíamos cómo hacían todo, con muchas tranzas. Entonces, no tenías que pelearte innecesariamente con otros países porque, es porque yo quiero, porque es un capricho. No, simplemente vamos a revisar que todo esté bien hecho, como debe de ser, y se echó para atrás. ¿Hay otra pregunta Sí. por ahí atrás? Sí, me encanta el tema del libro, doctor, porque también soy fan desde hace tiempo de leer en redes sociales y también percibía eso, ¿no? De diferentes posturas, esas tendencias a radicalizar a la población. También observaba eso de que me daba cuenta que hay grupos donde son como ecos de una narrativa que alguien siembra, ¿no? Alguien pone un video, alguien pone una frase y todos en cascada o en eco lo repiten. Por decirte, el director de un periódico, ¿no? Hace una afirmación en un tuit y todo el mundo así como que se inclina a venerarlo, ¿no? Lo dijo Beltrán del Río, o lo dijo tal, o lo dijo tal. Y todo el mundo lo venera porque tiene autoridad, dado que tiene no sé cuántos seguidores, ¿no? Y olvidamos hacer ese trabajo de revisar las fuentes, de revisar los datos, los números, como bien señalas, y eso que ya no nos produzca enojo y ponérselo. Pero curiosamente tú le rebates a cualquiera de estos personajes en las redes sociales que hizo una afirmación falsa y no te contestan, ¿sí? Y nadie te likea, y nadie te lee. Y toda la población sigue argumentando lo que él dijo posiblemente erróneo. Digo, ahorita puse ese ejemplo de Beltrán del Río, pero puede ser cualquier otro. Entonces también a mí me empezó a llamar la atención todo este tema, pero mi pregunta concreta contigo es, ¿qué opinas tú de estas etiquetas que se han sembrado desde hace rato de que el feminismo, el machismo, el poner cuotas, no sé si lo abordas en tu libro, el poner cuotas en las empresas, de que tiene que ser el 50% hombres y el 50% mujeres? ¿Qué opinas tú de eso? Y otra pregunta es, ¿cuánto tiempo te tomó escribir tu libro? Voy a contestar de atrás hacia adelante. El libro es una recopilación, entonces son cosas que había escrito en Facebook, sobre todo del 2012 para acá. Ya juntar todo, lo hice cuando me jubilé, me tomó unos 2 meses yo creo. Pero ya lo tenía todo ahí, ya lo tenía separado. Okay. En cuanto a lo de la mujer, la bioética no batalla. La mujer es un ser humano, tiene todos los derechos de cualquier ser humano. Se acabó, no hay para dónde hacerse. Entonces, el mundo está dividido en dos, hombres y mujeres. Se van a enojar muchos, porque hay muchos que van a decir que estoy con el concepto binario, pero digamos lo que lo estoy haciendo por ser reduccionista. Al final de cuentas, cada quien tiene su criterio, pero en este caso, digámoslo que por facilidad política, lo voy a dividir en dos. No por ideología, nada más es por facilidad política. Hombres y mujeres, con todas las variaciones, subdivisiones, ramificaciones que gusten, con todo respeto. O sea, ahí sí, nadie se mete con mi vida, yo no me meto con la vida de los demás. Aquí nada más esto. Entonces, me parece muy bien. Ahorita México es uno de los países que tiene una de las más altas proporciones igualitarias de hombres y mujeres en política. Que falta mucho, sí. Afortunadamente, en lo que es dependencias de gobierno, hombres y mujeres ganamos igual. Yo trabajé en el IMSS, me jubilé del IMSS, mis compañeras ganaban lo mismo y hacían lo mismo o hasta mejor que lo que yo hacía. Y eso siempre va a ocurrir. Que falta mucho en la iniciativa privada, sí, falta mucho por hacer, es una lucha que tiene que seguir hasta que todos seamos realmente iguales. Y eso siempre lo voy a respetar. O sea, todos tenemos madre, muchos tenemos hermanas, sobrinas, tías, esposa, novias,
Entonces, ¿cómo no vamos a escuchar a la otra mitad de la humanidad? Es una sin razón. Pues es algo que definitivamente no puede ser. Tenía otra línea de pensamiento, pero referente a lo que me estaba preguntando, bueno, se me fue esa. Pero, pues no. Yo creo que en sí sería toda la respuesta a esa pregunta. ¿Había otra cosa que me había preguntado? No, eso ya está, ¿no? Pero, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? Pues no. Yo. Sí. Francisco, te propongo un reto. Eso era lo que no quería, pero bueno. No, bueno, si no, pues tú eres aquí la estrella, ¿no? Del evento. No, aquí las estrellas son ustedes, porque es como yo digo, no puede haber un escritor si no hay lectores. En el momento que ustedes decidieron leerme, ustedes me hicieron escritor a mí. Las estrellas son los lectores. Yo nomás hice una cosa donde externé lo que pienso, que ustedes me honren leyéndome mis pensamientos. Créanme que es un honor para mí, porque sin lectores no hay un escritor, así de sencillo. De acuerdo. Bueno, quitemos, ya que estamos haciendo uso del lenguaje, quitemos la palabra reto y te propongo un ejercicio. A ver. Yo particularmente, yo creo, y con los datos y con la información que tengo y desde mi punto de vista, yo tengo la idea de que el gobierno del presidente López Obrador no ha sido el mejor. Y el ejercicio es con qué matemática, con qué números nos podrías ofrecer y que hagan que mi idea cambie respecto al gobierno del presidente. Te lo voy a poner bien simple. Tengo una hija con parálisis cerebral infantil. Entonces, yo uno de los motivos por los cuales apoyé a AMLO fue el único que siempre comentó ayudar a las personas con discapacidad. El único de los candidatos, nadie más lo hizo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, si una persona no produce, tú no le sirves al sistema. Así de sencillo. Cuando mi hija está en un centro, en el CRE, en el Centro Regiomontano de Educación Especial, pues es un centro privado, caro. La mayor parte de los papás de sus compañeros son antipejistas a morir. Llega López Obrador, llegan los de bienestar a entregar las tarjetas, todos se abalanzaron por las tarjetas. Mi esposa y yo dijimos, no, que la agarre alguien que realmente la necesite, la beca. Me hablaron de México, la tienes que agarrar porque es obligatoria, doctor. No, ya no la puedes seguir negando, pero ya no te vamos a dar tarjeta. Vas a tener que ir a hacer fila. Fuimos a hacer fila mi esposo y yo. Había obreros, había pepenadores, había la gente más el lumpenproletariado, así como dicen los marxistas, el lumpenproletariado, gente que me tocó conocer también cuando estaba buscando gente que nos ayudara a cuidar las casillas, que entré a vecindades que no tenían nada que envidiarle a las que salían en Los Intocables, aquí con permiso del maestro Nazario. O sea, miserables lo que seguía. Yo te podría invitar a que un día, cuando sea la siguiente fila, vengas con nosotros, platiques con ellos y veas cómo esa simple ayuda les cambió la vida. Es decir, por lo menos ya tengo para los medicamentos de mi hijo, así. Ya no me tengo que preocupar por eso, ya esa preocupación ya me la quitaron. Solo por eso, créeme que yo doy hasta la vida por el viejito, porque yo lo vi, nadie me lo platicó. Entonces, solo alguien que lo ha vivido puede entenderlo. Yo no entiendo a muchos compañeros que tienen todo, hijos normales, les ha ido bien económicamente, son exitosos profesionalmente y no están felices. Se vienen quejando de esto, de lo que estamos viviendo a cada momento. Mi contadora, su esposo, que es el contador del PAN aquí en el estado, le han pedido que hiciera cualquier chanchullo, él se negó, él nomás su trabajo, pero él vio pues todo lo que hacía. Mi contadora hace mucho me dijo, Paco,
estaba Peña. Solamente los que andan chuecos están felices. Porque los que andamos ahorita derechos, te estoy hablando de 2016, 2017, nos está cargando el payaso y no era Orozco. Así, de plano, y yo me daba cuenta. Llega López Obrador y yo me di cuenta también de algo. Yo me cansé de gente que me decía, doctor, sé que me tengo que operar, pero no tengo el dinero para operarme. Así. El 80% de la gente me decía eso. A partir del 2019, llegaba la gente, tengo que operarlo. ¿Cuándo me programa, doctor? ¿Por qué? Porque con las pensiones ya tenían dinero para poderse tratar en lo privado. Entonces, era bien sencillo. Si te metiste al guachicoleo médico en mi área, por decirlo, y supe de gente que guachicoleaba y con el Seguro Popular hacía y deshizo, eso es tema como para otro libro. Sí. Voy a poner un ejemplo. Es real. Nomás no digan que yo lo dije, por favor. Bueno. Hacían, programaban cataratas de los dos ojos, cobraban los dos ojos y nomás operaban uno. Fue tanta la corrupción que hubo que hasta Peña Nieto tuvo que parar el programa, porque los médicos salieron peor de corruptos que Peña Nieto. Así a ese punto. Nomás para que te des una idea. Entonces, así te puedo contar más. Sí, disculpa que te interrumpa, doctor. Es bien importante que nos centremos en la parte de los tiempos que tenemos y sobre todo en la premisa del libro. Tenemos la gran oportunidad de tener aquí al doctor y él trabaja un principio en el libro que es muy importante. Llamamos la posverdad. Para todos aquellos que nos preguntamos qué es la posverdad o la idea que tiene el doctor de esto, pues pareciera que hubiera una verdad más allá de la verdad. La verdad, entender eso es difícil porque la verdad es una, como lo señala el doctor. Entonces, centrándonos en el libro, qué buen ejercicio hemos hecho hoy en la tarde, independientemente de la política. Tendremos otros foros para hablar de política. Este libro estamos hablando de un ensayo muy interesante que hace el doctor Sepúlveda Cañamar, donde, aunque a él lo siento muy tranquilo y optimista, yo no me siento igual. Yo siento, por el contrario, no sé si lo trates en el libro, voy apenas en los primeros capítulos, que estamos ante un gran riesgo. O sea, hoy por hoy todo el mundo opina, todo el mundo dice. Tú eres muy optimista diciendo, no, pues el que tenga los datos es el que gana. Pues no, te quiero decir que ahí en el mundo del internet y en el mundo de los opinómetros, ganan los que mejor argumentan, ganan los que más voz tienen, ganan los que más gritan, ganan los que más insultan. Esa posverdad que se está construyendo es, la verdad, una gran amenaza. Se los digo a todos. A mí me interesó mucho tu libro y por eso dije yo, qué bueno que vamos a tener esta discusión. Discutamos esto. Estamos siendo engañados. Y no es tan fácil, solamente teniendo datos y una gráfica, ganarle a alguien más. No. Ganan los TikTokers, ganan los que hablan más, ganan los que tienen más seguidores, no los científicos. Porque es hermoso lo que tú dices, la premisa, pero no están ganando los científicos y no están ganando los gentes con las gráficas de datos en la mano. Están ganando los más habladores y está lleno el internet de eso. Qué bueno que tengamos una plática el día de hoy y qué bueno que los que compremos el libro, porque ya estamos terminando, nos podamos llevar algún consejo tuyo para decir, ¿y qué vamos a hacer, querido doctor? Estás planteando el problema, pero ¿cuál es? Que estamos indefensos ante lo que sigue. Tendremos que legislar, pero legislemos sobre la posverdad, legislemos quién sí puede decirle en redes sociales, quién sí tiene autoridad y quién no. Hay gente que habla de temas de cine sin conocer a un director de cine. Habla de literatura y de José Luis Borges sin haber leído un solo poema o un solo libro de Borges. Estamos en medio de un mundo de opinólogos y de opinómetros y de gente que opina sin bases y la gente le está creyendo, Ese sí es un gran problema y esa posverdad debemos de hacer algo. Ya estamos a punto de terminar la conversación, nada más
Gracias por volverlo a encarrilar, porque si me hacen hablar de lo otro, tampoco acabo. Lo que estás diciendo es bien importante. Ya lo dijo Facundo Cabral, son muchos y hasta votan, hasta escogen presidente. Entonces, hay que ser realistas. Se oye feo, pero los pensantes somos pocos. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces los hechos son tan abrumadores que aún los que no creen se tienen que convencer. Lo importante es que ya para cuando suceda eso, los pensantes ya estemos convencidos, o por lo menos tengamos una idea. 2 ejemplos rápidos. Vacunas. Mucha gente que no creía en las vacunas se acabaron vacunando cuando vieron que la gente no se moría. Sencillo. Entonces los hechos los hicieron recapacitar. La segunda, en lo político no me preocupa. La gente vota no con esto ni con esto. Vota con esto, con el bolsillo. Es lo que siempre he dicho. Si un político cuida tu bolsillo, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a votar por él. Si no cuida tu bolsillo, no va a ocurrir eso. Entonces, lo importante es que tú sepas por qué están pasando las cosas. Si pasó esto, así como lo estoy diciendo, pues ya tienes una idea, no te vas a sentir tan perdido. Porque va a haber gente que va a decir, es que las vacunas no sirven, ¿por qué se están vacunando? O ¿por qué siguen votando por estos políticos? Y bla, bla, bla. Y porque no estás viendo, estás en tu posverdad, estás con tu relativismo, estás pensando que lo que a ti te dicen, para consumo muchas veces, porque es la realidad, lo estás consumiendo, te quieres la información digerida. Con esto voy a terminar. Pensar duele, pero duele más no pensar. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a todos ustedes por atender aquí la presentación del libro. Vamos a seguir aquí un rato, doctor, ¿sí? Vamos a seguir un rato aquí platicando, si gustan traer su libro también, y si todavía no lo tienen, está disponible en caja. Muchas gracias y aquí seguimos. Bueno, tendré que preguntar. Es sorpresa. Mi frase favorita Yo te veía pero no te veía. Acaban de hay llegar. un autor muy bueno, padre, amigo de... ¿Sí? Y le digo, no. Bueno, ya me dieron los resultados, los costos, todo. Al contrario, saludarte, bienvenida. Ya me dieron todo. Te presento en la noche, te hablo a tu casa. Los días. Está carísimo. Por eso te decía, tenemos que hacer que tú no andas muy animado. Te pidieron el apoyo. Todo lo más te lo propuso. Tengo que dar gusto y hacer lo que los dos acordemos. Pero trato de hacer todo lo que puedo para poder conseguir. Y ya le voy a no sé si ayer me fue el doctor, traje los 10. Pero como que ahorita las 10 te hablo y estás en la casa. ¿Sí vas a llegar a esa hora? No sé. Y en la noche como a las 10. Yo sé que ya subieron todos los detalles. Yo soy de esperarnos hasta el porque ahorita ese dinero, yo pensaba que la gente, oye, en esto, pero no, eso tú estás de acuerdo.
Un ratito a las 10:30 me ves. ¿Sí conoces a Rosario? Le tomé el cheque porque se me pasó la hora de... No, y no estaba en la casa. Yo